sigue Cristóbal. Debe haber. Sí. No sé. Y pasamos ahora a otra unidad. 75. Hemos visto todo lo del adulto mayor. Vamos a retomar el adulto mayor en la práctica laboral de la asignatura, quizás ya la próxima semana, donde vamos a repasar, a ver el manejo de instrumentos. En el material que yo he dejado junto con el texto está la hoja de atención sistematizada y están unas hojitas con colores que se llaman cuadros de procedimientos. Por favor, para la próxima clase práctica, tengan a mano aquello porque vamos a trabajar con esas hojitas. Entonces, es necesario que ustedes lo tengan a mano. Ahora, y algunas otras cosas que necesiten, vamos a verlo en la práctica y me van a poder preguntar todo en la práctica. Vamos a hacer también un cuestionario, pero no puedo dar el cuestionario ahora para que trabajen porque tenemos una orden de que no podemos dar tareas o algo, ponerles más ansiosos, ¿no? En el periodo de exámenes. Entonces, vamos a ver ahora una nueva unidad. Esta unidad se denomina salud ocupacional, ¿no? Es una unidad en la que vamos a ver, ¿no? La salud de los trabajadores y vamos a ver la relación del trabajo y la salud y en otro tema vamos a ver la salud laboral. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y qué es lo que la competencia que ustedes van a lograr hacer? Van a diagnosticar críticamente los problemas sociales y laborales que afectan la salud de los trabajadores, evaluando los factores ambientales, ¿no? Y van a identificar necesidades y problemas. En base a esto, van a desarrollar una práctica y vamos a hacer un diagnóstico de la salud de laboral en cualquier unidad laboral. Es decir, ustedes identificarán, por decir, en un taller mecánico, en una panadería, puede ser en una fábrica, en una empresa, un lugar donde van a ir, van a diagnosticar, van a planificar y vamos a hacer acciones preventivas, ¿no? Perdón, para la salud del trabajador. Ahora vamos a ver el tema 9, el trabajo y la salud. Y acá surge una pregunta, jóvenes. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo, jóvenes? Dice, en el trabajo Grover, puede ser. Grover, luego Olga. Dice, en mis palabras, el trabajo yo creo que es un acto que cada persona realiza, cada persona ya con funciones, por ejemplo, un padre, y también el individual mismo lo realiza de forma consciente para que esto no sea afectado por determinantes sociales, ambientales o ya sea por otros factores, licenciada. Ya. Ok, uy, bien profunda ese concepto. Olga, manifiesta usted, levantó la Sí, manita. para mí el trabajo es aquella actividad que realiza el hombre para transformarlo hacen un material para hacerlo más útil. Ya, transforma muy bien. A ver, ¿quiénes más levantaron la manito?
Ángela. Para mí el trabajo es una actividad consciente que realiza una persona, ¿no? Para satisfacer sus necesidades, pues, para conseguir plata. Ujú. Muy bien. Lucinda. Dicen, el trabajo es una labor, puede ser, es una actividad que realizamos para el sustento de de nuestras necesidades, dice. Ujú. Muy bien. Lucinda, por favor, bajen sus manitos. Aide. Bueno, licenciada, para mí es un rol básico que los seres humanos tenemos en la vida, porque con el trabajo van a llegar a satisfacer sus necesidades que tienen en su hogar. Muy bien, es el rol básico. Tienes razón. Sí. Janet, muy bien, chicos. Complementando a lo que dijeron mis compañeras, el trabajo también sería de un constante esfuerzo, un constante sacrificio y esmero y perseverancia para lograrlo, su objetivo. Ujú. Muy bien, muy bien. Y Janet Coso, Sí, ahorita Lisa acaba de decir. ya. Sí. Jaratito. Vayan bajando sus manitos, por favor. Licenciada, para mí el trabajo es una acción que ejerce una persona em, para buscar una remuneración y asimismo esta remuneración le va a ayudar a satisfacer las necesidades que uno tiene. Ajá, sí, 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 tiene toda la razón. Vamos a ver ahora sus conceptos. Me alegra que hayan dicho con sus palabras y no solamente la repetición del texto. Voy a empezar a hablar y vean ustedes, este es un mapa del trabajo que ha sacado la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que el 10% de los trabajadores del planeta concentran el 50% de lo que se del dinero que se paga en sueldos. Pero además muestra la distribución salarial, ¿no? Y donde ustedes ven todo en rojito, ¿no? O en color rosado, ¿no? Hay personas, ¿no? Que ganan mucho más en lugares como, por ejemplo, donde hay más pobreza, ¿no? Pero, en realidad, en el mundo entero, dependiendo donde vivan las personas, es que hay una gran diversidad de salarios en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que el salario, lo que ganan las personas, también tiene que ver y generar, como alguno de ustedes había mencionado, con los determinantes de la salud. Si bien hay mucha riqueza para algunos por el salario que reciben, sin embargo, padecen alergias. Ahora, eso demuestra cómo el trabajo está asociado a la salud, ¿no? Y la OPS y la OMS dicen que hay 770 nuevos casos diarios de personas con enfermedades profesionales en las Américas. El trabajo ocasiona en los seres humanos. Y nos dicen que una persona muere cada 15 segundos, ¿no? En el mundo. ¿Por qué? Por un accidente laboral. Si bien se enferma, algunos se enferman en el tiempo del trabajo, otros se accidentan en el trabajo que realizan. Y que aproximadamente hay 317 millones de accidentes laborales que ocurren en un año. Y estos accidentes son los que han sido declarados
informados, denunciados, ¿no? Y entonces nos dice que el 5 a 7% de todas las muertes que ocurren en el mundo se deben a accidentes laborales. ¿Qué pasa en Bolivia? De acuerdo a los informes que hay, nos dicen que el empleo precario aumentó en 22% del año 2001 al año 2011, ¿no? Y según el INE y el censo del año 2012, decía que de los jóvenes el 50% estudiaban y trabajaban, ¿no? Y el 50% de jóvenes empleados de 17 a 24 años no recibían remuneración. Un tercio recibían remuneración y correspondía a jóvenes no pobres, y 7 de cada 10 jóvenes contaban en empleos inestables, temporales o eventuales. Una inestabilidad total, porque quizás les contratan solamente por unos días, por unos meses o por unas semanas. En Bolivia hay una alta precariedad laboral, ¿no? Y de acuerdo a los informes que ocurren en el mundo y en América, por ejemplo, una situación de búsqueda de empleo en Bolivia en comparación a otros países muestra que en Bolivia 6.7 meses, es decir, cada 7 meses, hasta 7 meses tarda un boliviano, perdón, en encontrar trabajo. En cambio, en otros países como Chile, Perú, México, tardan en promedio de 3 meses. En Colombia tardan 6 meses. Ahora, en Bolivia hay una alta cantidad de desocupados, ¿no? Y cesantes. Hay 409,000 inactivos de hombres y 253,000 mujeres. Hay 289,000 cesantes que han dejado de trabajar y 119,000 mujeres. Ahora, el empleo por el coronavirus ha tenido también una gran influencia en Bolivia y lo estamos viviendo. Ahora, solo el 40% de la población boliviana es asalariada, es decir, tienen un salario, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a recibir un seguro de salud, tienen derecho a permisos o a bajas médicas. Y de esta población, el 48% está ubicada en las ciudades. En el área rural, solo el 13% de los asalariados están en el área rural. Los demás trabajan de manera independiente, ¿no? Y trabajan en empresas de micro y pequeñas empresas. Entonces, ellos trabajan por cuenta propia, ¿no? Y por lo tanto, por esta situación, los más afectados con la pandemia han sido los trabajadores independientes, los obreros de empresas manufactureras, porque no se han vendido muchas cosas y muchas empresas han quebrado. Y por lo tanto, han tenido que despedir a sus trabajadores. En caso de las pequeñas empresas, han cerrado temporalmente y una vez que se ha reactivado la economía, muchas de estas pequeñas empresas se han reactivado, ¿no? Pero en estas pequeñas empresas,
el 80% no tienen protección laboral y social. Es decir, no tienen un salario o no tienen un contrato de trabajo donde reciban un salario mínimo y donde además reciban protección a la salud, reciban indemnizaciones, tengan derecho a vacaciones. No, son contratados, ¿no?, informalmente, ¿no? Y también han sufrido mucho los campesinos, los indígenas y los obreros, también los obreros de la construcción. Ahora, vamos a ir a lo que ustedes han manifestado. Yo estoy de acuerdo con los conceptos que ustedes han manifestado, en el sentido de que es toda actividad, es todo cualquier esfuerzo físico o mental que realice el hombre para transformar la materia. Ahora, esta materia la transforma. El obrero, por ejemplo, un constructor, ¿qué les digo? Utiliza la pala, la picota para transformar la materia, para mezclar la arena con el cemento, utiliza los ladrillos para poner, esa es su materia. Para un profesor, su materia es el pizarrón, los marcadores o las tizas, y ahora su materia se convierte en trabajar visualmente. Para un médico, por ejemplo, su materia es trabajar con el ser humano. ¿Para qué? Para mejorarlo, ¿no? Ahora, es importante reconocer que un trabajador es la persona que presta servicios o transforma la materia y que son retribuidos. Un trabajador es subordinado. ¿Por qué? Porque depende de alguien, o depende de una institución, o depende del sistema del Estado, ¿no? Los trabajadores públicos dependen del Estado, ¿no? Los trabajadores de la universidad dependemos de la universidad. Los trabajadores en salud dependen o de sedes o dependen de los municipios. Acá identificamos trabajadores independientes o trabajadores dependientes. Los maestros, por ejemplo, son trabajadores dependientes. Yo soy una trabajadora dependiente. Y los que trabajan vendiendo, por ejemplo, lo que ustedes me han dicho, lo que ha aumentado es el trabajo informal, ellos son trabajadores por cuenta propia. No dependen de nadie. Ellos regulan individualmente sus propios horarios de trabajo, su productividad, los costos que ponen a sus productos y todo. ¿Por qué? Porque son independientes, ¿no? Pero ellos no tienen derecho a un seguro de salud, ni a unas vacaciones. Ellos están trabajando de esa manera. Y la mayoría de los trabajos en Bolivia están entrando en esta categoría. Ahora, el ambiente de trabajo es el conjunto de condiciones que rodean a la persona. Lo vamos a ver ahora. El individuo trabaja utilizando estas herramientas de trabajo. Para un personal de salud, una jeringa, un tensiómetro, un fonendoscopio puede ser su material de trabajo. Para un obrero serán todos estos los materiales de trabajo. Para un maestro, sus materiales de trabajo son los libros, los textos, los colores, los lápices, las imágenes, los libros que utiliza. Para un trabajador de EMAS, por ejemplo, su materia de trabajo es la basura.
porque eso es lo que tiene que recoger para trasladarla a un lugar. Entonces, dependiendo del trabajo que realizan, perdón, cada quien utiliza diferentes materias. Pero en este trabajo también se utilizan maquinarias o máquinas de trabajo. Un obrero puede utilizar diferentes máquinas. Los que trabajan aperturando caminos trabajan con tractores, palas mecánicas, taladros, etc. Esas son sus máquinas de trabajo. En un hospital, ¿no? Las máquinas pueden ser, por ejemplo, los respiradores, los monitores de un hospital. Para un radiólogo, por ejemplo, la máquina de rayos X. Para un ecografista, perdón, el ecógrafo. Y así sucesivamente van adaptándose las máquinas dependiendo del tipo de trabajo. Para otros las máquinas van a ser las computadoras y todos los elementos que las máquinas, por ejemplo, hasta un WhatsApp se convierte en una máquina de trabajo, más ahora que se realiza un teletrabajo. Ahora, el ambiente de trabajo es el lugar donde realiza el trabajador sus funciones. En una oficina puede ser todo lo que pueda. En muchos casos hay cubículos en los que trabajan las personas. Para otros, para los obreros, su ambiente de trabajo es la fábrica, el lugar donde están trabajando. Para otros, su ambiente de trabajo, ¿no?, es compartido en una mesa trabajando con otros. Para otros, para un maestro, para nosotros como docentes, ahora nuestro ambiente de trabajo es nuestra misma casa, encerrados y haciendo todo. O sea, varía. Para los vendedores, su ambiente de trabajo, por ejemplo, en el mercado, es el mercado. Ese espacio donde vende es su ambiente de trabajo. Ahora, el cómo desarrolla el trabajo y las condiciones varían para unos y para otros. Por ello, surge la organización del trabajo, ¿no? ¿Qué objetos manipula, transforma? Los medios, es decir, los recursos con los cuales va a transformar. Muchos quizás los transformen con una máquina. Muchos quizás operan con un tractor, con una pala mecánica, con una grúa. Depende del trabajo que uno realiza, pero siempre va a haber una materia prima, los medios o los recursos con los cuales trabaje, la actividad que realiza para transformar este producto. Por ejemplo, los tejedores. ¿Cuál es su materia prima para los tejedores? La lana, La lana. ¿Cuál es el medio recurso con el que van a trabajar? Probablemente las máquinas de tejer o los palillos o el crochet. Eso permite transformar, tejer hasta terminar una prenda, coserla, pegar botones y todo y llevarlos a la venta. Esa es una transformación. Y lo que hayan terminado se convierte en el bien o el servicio que van a llevar a la venta para que el cliente lo compre. En el caso de un agricultor, su materia prima, la semilla. Las semillas. Pongamos del maíz. Siembra, ¿no?
cuida durante todos los meses, va porcando, va regando, va eliminando cualquier plantita que crezca, va cuidando de que los pájaros no vengan a comerse los maíces y todo lo demás. Entonces él trabaja con la pala, la picota, el asadón, ¿no? Va transformando, pero además va fumigando para cuidar su producto de las plagas, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Él siembra, aporca, cava, ablanda la tierra, va transformando todo. Luego, en la época de la cosecha, saca sus choclitos y eso se convierte en el bien o el servicio y es lo que va a ir a vender. Pero para desarrollar ese trabajo, todo tiene que estar organizado. Uno no puede trabajar a la hora que quiera y lo quiera, sino que está sometido a diferentes situaciones. Horario de ingreso, horario de egreso, tiempos en los que tiene que presentar informes, cómo va los cambios de turno, por ejemplo, es parte del horario de trabajo. En salud ya les han debido hablar en la parte clínica, por ejemplo, cómo, por ejemplo, el personal de salud trabaja por turnos, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Hospital Santa Bárbara, por ejemplo, entraba de 8 a 2 en el horario matutino y y en la tarde entraba de 2 a 8 de la noche. Y cuando hacía nocturno entraba de turnos. Es parte de una organización. La organización del trabajo nos dice, bueno, usted tiene que entrar a trabajar, tiene estos horarios, pero para entrar usted tiene que sellar una tarjeta. Y al salir del trabajo tiene que volver a sellar. Ahora a veces se sella con el dedo, ¿no? Y todo se controla además ahora con cámaras. Pero además nos dicen, usted tiene que trabajar con uniforme. Tal uniforme en servicio y tal uniforme en quirófano, por ejemplo. Yo he trabajado en quirófano, en el Hospital Santa Bárbara, y estaba. Pero yo no podía salir con mi uniforme de quirófano a otros servicios, sino tenía que ponerme un mandil, cambiarme los zapatos y todo lo demás para mover. Es parte de la organización del trabajo. Es lo mismo, por ejemplo, con los vendedores en los mercados. Les dicen que se pongan un mandil para vender, se pongan un gorrito, ¿no? Y en algunos casos les dicen, utilicen botas. O un trabajador albañil tiene que trabajar con un overol, un casco, botas, ¿no? Es lo que debería, es parte de la organización del trabajo, ¿no? Ahora, en la organización del trabajo también nos dicen, usted no puede faltarse al trabajo. Una falta a su trabajo sin permiso, ¿no? Es un día no pagado. Pero si usted se falta 3 veces, ojo, lo despedimos. Eso dice la ley del trabajo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Adelante, compañero. Ariel. Rosemary. Ahora, entonces, tomemos en cuenta que el objeto de trabajo es todo, es la materia prima con la que trabajamos. El medio de trabajo son las máquinas. La actividad es todo lo que hacemos y la organización es todo lo que les he explicado. Ahora, hay un proceso de trabajo. Nosotros tenemos un objeto de trabajo. Los medios con los cuales trabajamos, dependiendo del oficio o la actividad que realizamos. Los medios de producción y el trabajo o actividad que vamos realizando.
estos, en el manejo de cada uno de estos, las personas que trabajamos podemos estar expuestos a riesgos. ¿Quién me dice qué es un riesgo? Esa también fue pregunta para algunos grupos. ¿Qué es un riesgo? Creo que no están mis alumnos. Licen, Dígame, Grover. un riesgo sería, Licen, que cuando una persona está en otras palabras, a punto de caer en un problema o ya sea determinante de salud o otros factores, pero está a punto de sufrir un riesgo, ya sea de salud o de otro. Ya. Es un peligro, dicen. Es un peligro, ya. ¿Qué más? Es un perjuicio, dice, para la Es una salud. exposición igual, ¿no? Sí. Exactamente lo que han manifestado todos los compañeros. El riesgo, porque ustedes me lo han dicho en sus palabras, es la probabilidad de sufrir un daño. Nunca lo olviden. Esa es la probabilidad. Ahora, hay factores de riesgo que están presentes, como decían los compañeros, en el medio ambiente. Si desarrollamos un trabajo, por ejemplo, y hay mala higiene, es un factor de riesgo. Si desarrollamos un trabajo, como lo dijeron ustedes, pero ese trabajador no tiene protección, es un factor de riesgo. Los albañiles, por ejemplo, ellos trabajan en andamios, pero esos andamios deberían tener protección. Si ustedes han escuchado y entran a la prensa y alguna vez ven noticieros, muchos trabajadores están cayendo. Son accidentes, están cavando y el muro les ha caído encima. Accidente de trabajo. No había protección, no había seguridad. O que un trabajador, por ejemplo, no utilice su casco siendo albañil o siendo obrero, es un factor de riesgo. El no cumplir las normas es un factor de riesgo. O como el personal de salud. Ellos están expuestos a varios riesgos. Por ejemplo, tomemos en cuenta el COVID, o la COVID-19. Ellos están trabajando, pero hay un factor de riesgo biológico a lo que están expuestos los trabajadores en salud, que en algún momento puede afectar su salud. Y es lo que estamos viendo. Médicos, enfermeras u otros trabajadores que están enfermos o han fallecido. Porque el riesgo al que estaban sometidos ha causado un daño. Porque ya sea este riesgo o este factor de riesgo causan un daño que puede producir una salud positiva o negativa en el trabajador. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta, que el objeto de trabajo, el medio de trabajo, los medios de producción o la actividad que realizas, te expone y puede causarte riesgo, un daño. Y que hay factores de riesgo que pueden estar en el ambiente, en la persona, en la manipulación de medios de trabajo, medios de producción, y que pueden causarte un daño a la salud. Eso es lo que debemos comprender.
como enfermeros o como personal de salud jóvenes. Entender el trabajo que realizan los trabajadores y que ellos pueden estar expuestos a riesgos. Ahora, existe una relación muy grande entre la salud y el trabajo. Y existe una historia social. Ustedes que alguna vez me han hablado de esto, entre las relaciones de salud y enfermedad. Históricamente, desde que la edad de piedra, que nosotros hemos visto las películas, nos hemos reído con ellas, por ejemplo, hemos ido viendo diferentes películas donde hemos visto cómo el trabajo que realizaban. Y la salud del trabajador tiene lugar en diferentes realidades históricas y sociales. ¿Por qué se sublevaron? Por ejemplo, en Francia en 1789. Porque querían mejores formas de trabajar. ¿Por qué celebramos el 1 de mayo? Porque en una fábrica en Estados Unidos, ¿no?, los obreros pidieron no trabajar tantas horas, sino querían trabajar 8 horas. ¿Y qué pasó? Los quemaron. Se incendió la fábrica. ¿Para qué? Para evitar que ellos reclamen. Pero a partir, como murieron y hubieron tantos reclamos, tantas revueltas, a partir de ello se creó la jornada de trabajo en 8 horas. Porque antes les hacían trabajar 10, 12 horas o no tenían límites de horario. Entonces, ahora, la salud de los trabajadores va a depender de las condiciones de trabajo. Imagínense, por ejemplo, a estos trabajadores que todo el tiempo están cargando cosas pesadas. ¿Cómo creen y qué creen que les afectaría a su salud el cargar muchas cosas pesadas? A su columna, muy bien. ¿Y qué enfermedad podría producirles? Hernias. Hernia, dice. Puede ser que les salga hernia umbilical, hernia escrotal, o les pueda salir hernia de disco en la columna. Tienen toda la razón. Ahora, un trabajador, un oficinista que trabaja manejando computadora, teléfono, máquinas, le piden aquí, le presionan allá, informe por aquí, informe por allá, ayude en esta reunión. ¿Qué creen que le cause? Estrés. Muy bien. Un poco de daño psicológico, licenciada. Migraña, puede producir, ya lo van a ver ustedes en salud mental, el síndrome de Burnout, por ejemplo, que es el trabajador quemado, ya lo van a ver. Entonces, ¿cómo la salud y el trabajo están íntimamente relacionados? ¿No? Nosotros hablamos de que la salud tiene que tener un equilibrio físico, mental, social, para alcanzar un bienestar. Pero cuando no hay esto, entonces se va a producir un daño. Ahora, la salud y el trabajo están relacionados, ¿no? Por factores macroeconómicos. Ay, no me ha salido bien mi círculo, ¿no? La economía, ¿no? Porque está mediado por la economía. Aumenta el trabajo, aumenta la productividad, aumenta el trabajo, ¿no? Se puede dar mejores salarios. Disminuye la productividad, no se puede dar aumentos de trabajo. Por ejemplo, yo que he vivido y trabajado en Potosí durante muchos años y he trabajado en muchos lugares de Potosí, pero he aprendido que, por ejemplo, cuando aumenta
y encuentran vetas de minerales y aumenta la producción de minerales, hay harto trabajo y se mueve mucho la economía. Pero cuando baja el precio del mineral, baja todo y el minero puede estar pobre. Un ejemplo. La cultura también tiene que ver con la salud y el trabajo. Las sociedades, la política y el medio ambiente. Son factores grandes macroeconómicos. Por ejemplo, en grandes países con mucho desarrollo, con mucha productividad, hay lugares donde hay muchas fábricas. Pero esas fábricas, pese a haber avanzado mucho en tecnología, contaminan mucho el medio ambiente. Y al contaminar mucho el medio ambiente, influye pues en la situación y en la salud y el trabajo. Hay países industrializados, ¿no?, donde tienen mucho efecto y, por ejemplo, las personas padecen mucho el asma, padecen mucho enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque el ambiente está contaminado. Un ejemplo, por ejemplo, la Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo. Y como es una de las ciudades más pobladas, entonces ahí, o cerca de la Ciudad de México, están las fábricas o los lugares de industriales, campos industriales, donde se desarrolla. Y entonces hay momentos en que esas industrias contaminan tanto que en la Ciudad de México, por ejemplo, dependiendo del grado de contaminación, prohíben salir a los niños y a los abuelitos a la calle. ¿Por qué? Porque el ambiente está muy contaminado. Lo mismo sucede en un país muy cercano, Santiago de Chile, donde bueno, si alguno ha conocido Santiago de Chile, es como igual que en Cochabamba, es como una nubecilla que está en el medio ambiente. No vemos así el sol, el cielo tan celeste como lo vemos acá, sino allá se ve como una humareda constante. Es la contaminación del medio ambiente. Que el trabajo tiene que ver con eso. Y entonces, las condiciones del trabajo ya tienen que ver además. Si hemos visto estos macroeconómicos, tienen que ver con las condiciones de vida. Lo que decía nuestro compañero Grover. Vivienda, educación, alimentación, recreación, descanso. Porque esto son los determinantes sociales que van a determinar también las condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo en las que el ser humano desarrolle pueden generar accidentes de trabajo, disminución de la calidad de vida, enfermedades relacionadas con el trabajo, enfermedades profesionales y en algunos casos, dependiendo de la magnitud, inclusive puede tener repercusiones en la descendencia. Entonces, todo esto tenemos que considerar lo macro y lo micro para ver cómo el trabajo afecta la salud, ¿no?, y la calidad de vida de los trabajadores. Porque la salud y el trabajo no se pueden separar. La salud y el trabajo pueden influir positivamente o negativamente.
¿no? Positivamente, porque bueno, yo tengo un buen trabajo, tengo un salario, entonces me genera autoestima, satisfacción. Ay, tengo un buen trabajo, Licen, ya estoy trabajando. Satisfacción, productividad y calidad, porque podré comprarme una casa, podré tener en buenas condiciones a mi familia, voy a poder tener salud porque tendré un buen seguro o bien voy a permitirme pagar una atención privada para que me atiendan. Entonces, cuando hay un buen trabajo, hay una buena salud. Cuando además me cuido y hay buena organización del trabajo, influye positivamente. Pero cuando esta interrelación entre la salud y el trabajo influye negativamente, cuando el ambiente de trabajo es negativo, cuando no hay buenas relaciones entre los trabajadores, cuando no hay buena protección, cuando no se da la protección necesaria al trabajador, cuando el trabajador está expuesto a riesgos y la organización no vela, no cuida, no protege al trabajador de esos riesgos. Y entonces el trabajador está expuesto a accidentes laborales, ¿no? O a enfermedades laborales, que puede causarles lesiones, enfermedades, incapacidad o muerte. ¿Alguna pregunta? Licen, Mientras pero, tengas... Ya, Licen, una apreciación que yo tengo es que por el COVID, yo creo que hemos retrocedido en las condiciones laborales que se había logrado avanzar, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado era tanto el desempleo que ha habido, al menos aquí en la ciudad de Sucre, que incluso estaban contratando albañiles y les pagaban la jornada 80 bolivianos y algunos por necesidad tenían que ir, porque más antes creo que cobraban 150 la jornada, pero ante la falta de trabajo y la necesidad, han tenido que acudir a la forzosamente, digamos, ¿no? Y por eso, digamos, yo digo que en lo que es lo que se había logrado hasta antes de la pandemia en el trabajo, se ha retrocedido hacia atrás porque las condiciones han empeorado en lugar de mejorar y eso todo ha sido un resultado de la pandemia. y un ejemplo excelente, Sara, porque es una interrelación que usted está haciendo entre la salud y el trabajo. Pero además a esos trabajadores se les ha obligado a que utilicen medidas de bioseguridad. Sí, eso afecta, Alicia, a la salud. Mucho, mucho. Y este efecto ha ocurrido en el mundo entero, ¿no? Y por eso les mostraba las estadísticas y cómo ha repercutido una enfermedad en todo, en la macroeconomía mundial, regional y nacional, y cómo ha repercutido, ¿no?, en el estado de salud. Completamente. Muy bien. Robert. Dicen, yo quería hablar que en el sector rural, en lo exterior, las personas no han sufrido tanto, digamos, no les ha afectado esta pandemia tanto que digamos, porque ellos más están expuestos al campo y están acostumbrados ya a estar en la economía, no en lo alto, sino que en lo bajo. Y quizá a ellos no les ha afectado mucho que digamos, porque nada más están explorando el campo natural, entre otros, y mientras que en la ciudad más bien ha habido tasas de desempleo, no ha habido trabajo, y eso, licenciada. Bueno, también les ha afectado, no tanto, pero como a las del área urbana. Sí. Rosemary,
Dicen, como bien decía mi compañero Grover, en el área rural no les afectó la pandemia, porque en el campo, dicen, yo tengo familiares en el campo donde se dedican a la agricultura. Entonces, no les afectó en nada prácticamente, porque fueron o van al pueblito donde normalmente compran sus cositas, y en el campo, al menos en el campo donde están mis familiares, se siembran, o sea, siembran las verduras, por decirle, se compran de aquí de Sucre las semillitas, entonces plantan. A lo mucho que les afectó es en, no sé, en no comprar lo que es